buenas noches a todos los que nos siguen en su programa Radio Rebelión, en esta edición del 3 de julio del 2022. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Eliseo. Buenas noches a todos, a toda la audiencia. Buenas noches, compañeros. Y bueno, en este programa del día de hoy estaremos tratando, como es costumbre, los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde una perspectiva de los trabajadores. De esta forma estaremos en el ámbito internacional hablando sobre la OTAN. Este es un tema muy importante. Después de bastante tiempo se volvió a reunir la OTAN, justamente al calor de todo lo que sucede en Ucrania. Y bueno, la OTAN está planteando rearmarse. Nuevamente hay una escalada de gastos militares a nivel mundial, sobre todo en las principales potencias. Estaremos hablando de esto, ¿no? Desde una posición, justamente desde la perspectiva de los trabajadores, y una oposición constante frente a la OTAN, una alianza imperialista, hecha para defender los intereses imperialistas en contra de los trabajadores, en contra de los pueblos del mundo, ¿no? Continuando con el tema internacional, haremos seguimiento de lo que pasó en Ecuador, donde la semana pasada estábamos con justamente un programa especial dedicado a esta rebelión popular que hubo en Ecuador. Y bueno, al día de hoy, bueno, la CONAIE, la principal dirección de los pueblos indígenas del Ecuador y principal dirección de la movilización, firmó un acuerdo con el gobierno, levantando la movilización después de 18 días de huelga, ¿no? De huelga general, ¿no? Y entonces estaremos analizando esta situación de Ecuador, cómo se levantó y, bueno, qué perspectivas, cómo está toda esta situación de este país vecino, ¿no? Este país hermano. Luego, ya entrando en el tema nacional, bueno, ha saltado en todos los medios de comunicación el tema de que había narcos que están financiando al MAS, ¿no? Y esto nos lleva a una discusión general, ¿no? O sea, al final, ¿quién financia a los partidos en este país, ¿no? Bueno, salta ese tema del MAS, pero ¿y quién financia Mesa? ¿Quién financia Camacho? ¿Quién financia, quién paga para que puedan existir los partidos que hay en el país, ¿no? Bueno, estaremos discutiendo sobre esta situación en general, al calor, digamos, de toda esta polémica, ¿no? Del financiamiento a los distintos partidos, ¿no? Luego estaremos continuando con la cobertura de la lucha de los compañeros jubilados. La semana pasada ya hablábamos sobre este tema, los compañeros están en huelga de hambre, el gobierno prácticamente se ha reído de la medida, les llamó a negociar sin proponerles nada, diciéndoles que no les va a dar nada. Entonces la huelga de hambre sigue, la próxima semana se masifican las medidas de presión, entonces bueno, estaremos hablando sobre este tema. Y otro sector en lucha, el cual es muy importante, es las enfermeras, ¿no? Las enfermeras de todo el país, en general del sistema de seguridad social, de los distintos sistemas, están saliendo a marchar, están saliendo a movilizarse, exigiendo la nivelación, exigiendo la igualdad salarial con otros profesionales que tienen la misma formación, pero que a ellas, de cierta forma, una forma de discriminación, se les paga menos por un trabajo equivalente, ¿no? Entonces, las compañeras enfermeras están movilizándose y bueno, estaremos hablando sobre este tema más adelante. Y finalmente haremos un balance y anunciamos en el anterior programa la realización del ampliado departamental del Magisterio Rural acá en La Paz. Entonces fue el primer ampliado de la gestión, entonces veremos las resoluciones que se adoptan en este ampliado. Como verán, un programa muy interesante con los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional y esta perspectiva desde el punto de vista de los trabajadores, desde sus intereses y su política frente a todos estos temas. Una vez más, les damos la bienvenida a Radio Rebelión, este 3 de julio del 2022, y arrancamos con el tema internacional. Justamente vamos a hablar de Ucrania, ¿no? Entonces, Miguel, bueno, de Ucrania, de la OTAN, de toda esta situación. Ahora vamos a hablar más que nada de la OTAN, ¿no? Y, bueno, lo que es los países que la componen. Entonces, Miguel, tenemos esta imagen, donde están ahí los presidentes de los países que integran la OTAN. Bueno,
La OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una organización que en principio fue fundada por los países imperialistas más importantes en el año 48, entre ellos Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, y después fueron incorporando a otros de los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, como Italia, España, bueno, España tuvo aparte, digamos, Alemania, y finalmente después de la disolución de la Unión Soviética, incorporaron algunos países del este de Europa. Polonia, Rumania, Bulgaria, bueno, Austria ya era, Hungría, es decir, los países que estaban asociados en otra época a la Unión Soviética. Checoslovaquia. Y finalmente también incorporaron a Turquía y Grecia. Bueno, esto es la lista actual de países. Pero es una organización que ha intervenido muchas veces contra los pueblos del mundo, de distintas maneras, es decir, es una organización militar, responsable en los últimos años, por ejemplo, de la invasión, de ataque a Libia, de bombardear los Balcanes, del ataque a Irak, del ataque a Afganistán. Bueno, esto es la OTAN hoy, que supuestamente es una alianza defensiva. En el 2019, Macron, el presidente francés, que acaba de ser reelecto, dijo que la OTAN tenía muerte cerebral, que ya no funcionaba. De hecho, había entrado en crisis, parte por la política del mismo Trump en Estados Unidos, que se quejaba que los países europeos no ponían plata para armas. Y ahora, con el pretexto de la invasión rusa a Ucrania, que obviamente nosotros ya hemos explicado por qué repudiamos, consideramos que Rusia es un país imperialista, pero con ese pretexto han ganado un espacio político como para fortalecer, rearmar, gastar en armas, sin tener críticas populares, que la gente lo acepte, digamos, supuestamente para defenderse de Rusia. Incluso están asociando a dos países que pidieron ahora entrar a la OTAN, que son Finlandia y Suecia, que eran países tradicionalmente neutrales, que no estaban en la OTAN. Y todo esto, como digo, con apoyo de la población. La OTAN venía, como dije, en crisis. Su última intervención militar así de gran importancia fue Afganistán, de donde tuvieron que retirarse de mala manera, es decir, sin haber logrado nada. Hoy, aunque no es oficialmente la OTAN, pero están apoyando, bueno, a Israel en su ocupación de Palestina, están apoyando la agresión de Arabia Saudita a Yemen, que es un genocidio. Bueno, todo esto tiene que ver con los países de la OTAN, sus alianzas. Y como dije, entonces se reunieron recién en Madrid. Paradójicamente, España, el Estado español está gobernado por un gobierno que se autotitula como el más progresista de la historia de España, que es el del Partido Socialista Obrero Español y Podemos, que en realidad de progresista tiene poco, digamos, pero ellos
más bien aumentaron el presupuesto militar. Es más alto, creo que de la historia del Estado español. Y bueno, y fueron anfitriones de la reunión de la OTAN, que se hizo justamente en Madrid. Bueno, esto por supuesto hay que denunciar, tanto la OTAN como todos los acuerdos militares con el imperialismo norteamericano y inglés, etc. Por ejemplo, en América Latina, Colombia es considerado un aliado de la OTAN, aliado extra-OTAN, no sé cómo el calificativo que le dan, y hizo maniobras militares recientemente con la OTAN. Ahora acaba de ganar un presidente Petro, que es supuestamente de izquierda, no mencionó el tema como si eso no fuera un problema, o no existe, o no, bueno, ignorando el tema. Estados Unidos además tiene bases militares en Colombia. Pero no es lo único. Estados Unidos en particular ha hecho permanentemente maniobras navales con casi todos los países de América Latina. Hasta Bolivia participó en una de ellas, sin tener una fuerza naval, digamos, marítima, pero participó, bajo el gobierno de Evo Morales inclusive. Entonces, hay que exigir la ruptura de todos los pactos. Bueno, por supuesto, en los países que son de la OTAN, la ruptura de la disolución de la OTAN, irse de la OTAN, que es lo que nuestros compañeros de lucha internacionalistas, de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Guardia Internacional en España, están reclamando que España rompa, que se vaya de la OTAN. Y que se vayan las bases militares, porque en Europa está lleno de bases militares de la OTAN, lógicamente son países adheridos a la OTAN. Por múltiples razones, digamos, porque no es para defender a los pueblos, porque es mentira que para defender a los pueblos del ataque ruso, como no defendieron a los ucranianos, de hecho, y que ha servido históricamente para, al revés, para agredir al pueblo. Entonces hay que denunciar esto. Rusia, recordemos que Putin utilizó el tema de la OTAN como pretexto para invadir Ucrania. Dijo que era una amenaza para Rusia. Bueno, ahora la OTAN, al revés, utiliza a Rusia como pretexto para aumentar sus gastos militares. Pero insisto, son pretextos porque también son países, porque son los países imperialistas más importantes y porque nunca han defendido a ningún pueblo. Y esa es la realidad. Por eso hay que estar en contra, hay que denunciar en cada país con sus características. Bueno, esto sobre la OTAN es el hecho nuevo, digamos, de esta semana. Se reunieron el 29 y el 30, la semana pasada. Muy bien, Miguel. No, muy importante, digamos, y para estar al tanto y pendientes de lo que significa la OTAN, ¿no? Realmente la OTAN como tal, como organización, como institución, realmente es, bueno, una organización creada, como eje fundamental es la lucha contra los pueblos, ¿no? La lucha contra los trabajadores a nivel internacional, contra cualquier pueblo que ose rebelarse, ¿no? Y que trate de, bueno, de ejercer una cierta soberanía e independencia y actuar por fuera de los dictámenes de, bueno, las principales potencias del mundo, las principales potencias imperialistas, ¿no? Y en particular Estados Unidos, ¿no? Producto de todo este problema igual de la guerra y todo eso también se ve, ¿no? Como, bueno, al final Estados Unidos es el que dirige, el que da la línea y los demás terminan acatando, ¿no? Incluso en contra de sus propios intereses, ¿no? Como es toda la crisis que se está desatando, ¿no? En Europa bueno, porque no tienen electricidad, el tema del gas, el petróleo, con Rusia y Estados Unidos tranquilo al respecto, ¿no? Y bueno, y realmente es, bueno, un hecho más, como tú señalas, una razón más, digamos, para condenar la brutal y criminal política de Putin, ¿no? Porque además de, bueno, todo lo que significa su atentado, su invasión imperialista en Ucrania,
fortalece, o sea, a diferencia de lo que tanto decía de evitar, defenderse, etcétera, la OTAN, está fortaleciéndola, digamos, ¿no? Está haciendo de que, bueno, por lo menos Suecia y Finlandia se alineen con la OTAN, que antes no estaban, ¿no? Bueno, como otro elemento más es de que hubo protestas importantes, ¿no? En España, ¿no? Frente a la reunión de la OTAN, hubo grandes movilizaciones y bueno, ahí sí estaba, bueno, para eso sirve, digamos, la monarquía, el Estado español, ¿no? Para reprimir las movilizaciones, ¿no? Con una fuerte represión para impedir, bueno, justamente las grandes movilizaciones en contra de esta organización, ¿no? De la OTAN. Bien, temas muy importantes. Bueno, vamos avanzando entonces, ¿no? Con el segundo tema internacional, tema de Ecuador. Entonces, bueno, estábamos en la rebelión popular, en la instalación de algunas asambleas populares, hablábamos de la Asamblea Popular en Guayas, que es como la segunda región en importancia, incluso la primera económicamente, ¿no? Pero políticamente la segunda en importancia de Ecuador. Y bueno, ahora ya hay diálogo y hay un acuerdo con el gobierno, ¿no? Sí, el diálogo se hizo en que fue el jueves, y se llegó a un acuerdo. Básicamente el punto más concreto de ese acuerdo es que rebajaron 15 centavos el precio de galón de gasolina, que es más o menos el 8% de lo que valía. Esto es una baja mucho menor de lo que pedían. Para decirlo en otras palabras, pedían un mínimo de 50 centavos de rebaja de la gasolina, de 2,50 a $2 el galón. Le dieron solamente 15. Ahora vale 2,40. Estaba 2,55, vale 2,40. Y este es uno de los acuerdos. Los otros puntos del acuerdo son bastante ambiguos y es probable que no los cumpla el gobierno de Lasso. Uno de ellos es declarar la emergencia de salud. Después de 2 años de COVID, decir que la salud está en emergencia es medio como una redundancia. Decir, bueno, sí, obvio que está en emergencia, pero en los hospitales falta de todo, falta personal, bueno, ¿para qué vamos a podemos decir que es igual que Bolivia, digamos, ¿no? Falta todo tipo de medicamentos, no hay atención suficiente a la gente. Entonces era uno de los reclamos. Entonces la respuesta no fue, el acuerdo no fue vamos a aumentar el presupuesto de salud en tanto, sino simplemente declaramos una emergencia. Bueno, no sé qué significa, no va a significar nada eso, más que una palabra. En educación, parecido, porque, por ejemplo, los estudiantes pedían también aumento del presupuesto universitario y libre ingreso a las universidades. De eso no hay nada. Después, en el tema medioambiental y de las empresas mineras que empezaron a ocupar gran parte del país, Ecuador no era un país fundamentalmente minero, a diferencia de Bolivia, las empresas mineras están provocando una gran destrucción ambiental y en general son empresas imperialistas. La gran expansión por el gobierno de Correa, un supuesto antiimperialista, decía él, pero que entregó gran parte del país a la minería extranjera, de las transnacionales. Sobre esto, el acuerdo dice que van a respetar los territorios indígenas, que van a respetar el derecho a la consulta, que no van a afectar las áreas protegidas y que van a respetar las áreas de recurso hídrico, digamos, de origen de fuentes hídricas. Ahora, esto lo comentó Yacu Pérez en un video, que es el dirigente de Somos Agua, y dijo, esto ya estaba en la ley, ya está en la Constitución, que digan que van a hacer esto es como decir,
Hasta ahora no hicimos, nunca cumplimos y ahora lo vamos a cumplir, pero no dice. Es como algo nuevo, como si ahora, sí, no vamos a tocar. Era parte de la ley. Entonces, la predicción más, no hace falta mucho cálculo para saber que probablemente no vayan a cumplir o vayan a cumplir muy poco de esto. Por supuesto que la gran movilización, que duró 18 días, que fue reprimida violentamente, hubo 9 muertos, 200 heridos, hay 150 procesados penalmente, de esos tampoco están en el acuerdo. Entonces, bueno, terminó con muy poco. El acuerdo firmado, como mencionaste, Beto, entre el gobierno de Lasso, pero sin el presidente Lasso. Un ministro firmó. Lo cual también es sospechoso, porque si no firma Lasso, después el ministro se va y va a decir, bueno, esto no. Pero bueno, y por el lado, del otro lado firmó la CONAIE, sin una consulta a las bases. Firmaron el acuerdo. En estos días hicimos algunas consultas para saber cuál fue la reacción de la gente ante el acuerdo, ¿no? En general, la impresión que nos da, digamos, es que sin que se considere un gran triunfo, pero bueno, el hecho de que bajara la gasolina, la gente lo ve, bueno, aunque sea 15 centavos, porque la gasolina estaba subiendo cada vez más, entonces ahora bajó 15 centavos, implicaría que no va a seguir subiendo. Eso ya la gente lo ve como algo, ¿no es cierto? Y por otro lado, evidentemente, después de 18 días de movilización y de huelga, había un cansancio, había como no sabían si podían seguirla. Entonces, no hubo una reacción de decir, bueno, ¿por qué firmaste esto? A Leónidas Issa, que es el dirigente de la CONAIE, ¿no? Bueno, no solamente firmó él, firmó la directiva, ¿no? Esto es lo que pasó, digamos. Hay un pequeño retroceso de Lasso, y lo otro que quedó de estos 18 días, veremos qué cosa continúa, pero que fue una gran movilización, que fue unida de todos los sectores más importantes de los trabajadores del pueblo y de indígenas, fue convocada por la CONAIE, pero como dijimos la vez pasada, participó el Frente Unido de Trabajadores, que es la principal central sindical, la Unión Nacional de Educadores, que es la principal central de educación docente, que es muy fuerte, y otras organizaciones. Y además que se empezaron a formar los parlamentos populares. Esto es muy importante. Veremos si esto continúa, pero el hecho de que se hayan reunido, que hayan empezado a discutir una propuesta, etc., es muy importante porque retoma una tradición que ya viene de varias crisis, que se reunió. Y esto para Ecuador es una tradición muy importante y es un ejemplo más para América Latina. Que las organizaciones tengan un ámbito democrático con representantes de las organizaciones para discutir propuestas para el país. Esto en perspectiva puede plantear, debe plantear, es decir, el tema del poder. ¿Qué va a pasar con Lasso? Bueno, ahora sobrevivió a esta movilización, logró levantar la huelga, pero no se sabe qué puede pasar en los próximos meses, porque la crisis sigue. Obviamente que no cambió la política globalmente, solamente esto de bajar un poquito la gasolina.
probablemente se cuide un poco más ahora, trate de disfrazar un poquito las cosas que vaya haciendo, pero, por ejemplo, en el tema de la minería, un día antes que empezara la movilización, uno de los ministros viajó a Canadá para ofrecer nuevas áreas mineras a las transnacionales. Entonces, esto va a continuar, casi inevitablemente. Es decir, que en el futuro se van a venir nuevos enfrentamientos y nuevas movilizaciones. Veremos. Para eso es clave, por un lado, el tema de las direcciones, que la CONAIE debería democratizarse, debería responder a sus bases, por ejemplo, no firmó un acuerdo sin consulta. Y por otro lado, mantener los parlamentos de los pueblos, que son la posibilidad de formular un programa y de luchar por eso, otra vez todos unidos. Entonces, como digo, es por un lado una experiencia avanzada para América Latina de cómo enfrentar los ajustes, pero también con limitaciones de sus direcciones, ¿no es cierto? Que no fueron capaces de ir más a fondo, ¿no es cierto? Entonces veremos en el futuro. El otro aspecto de esto es el político, digamos, como dijimos, señalamos la vez pasada, y un poco lo señaló también el Fausto Melendre, el Correa, que está ahora en Bélgica porque está acusado de distintas cuestiones, pero de hecho ha funcionado su partido, que tiene no mayoría absoluta, pero sí tiene la mayor cantidad de diputados relativa en el Parlamento, ha funcionado en acuerdo no cuestionó la política minera, que además la puso él, ha funcionado en acuerdo con Lasso. E incluso votaron hace poquito una ley represiva autorizando al uso legítimo de la fuerza por el Estado, que fue lo que facilitó la represión. Es decir, el Parlamento y en especial el correísmo no es alternativa, digamos, progresiva frente al gobierno de Lasso. Por eso es muy importante que las organizaciones formulen una alternativa, empiecen a crear una alternativa. En parte está surgiendo este movimiento Somos Agua, que también es heterogéneo, ¿no es cierto?, que es otro movimiento político que podía haber ganado las elecciones, que le hicieron fraude. Es decir, la crisis de Ecuador no está cerrada, por más que se haya hablado de un acuerdo de paz. Lasso quedó bastante golpeado con esta movilización. Veremos ahora cómo continúa la película, ¿no? Cómo continúa la lucha, que, como digo, indudablemente va a seguir, aunque sea a nivel parcial, porque como había reclamos de todos los sectores, de los maestros, de los estudiantes, Bueno, esto quería señalar sobre Ecuador. Muy bien, Miguel. Tema muy importante y bueno, lo seguimos, digamos, muy de cerca, bueno, con el conversatorio la semana pasada, y en general, ¿no? Con bastante expectativa porque fue realmente una movilización, una rebelión popular muy fuerte, muy importante, muy profunda, ¿no? Además de que Ecuador ya tiene tradición, digamos, de este tipo de movilizaciones y bueno, lo pusieron a raya, ¿no? A este gobierno de Lasso, ¿no? Este gobierno derechista de Lasso. Y bueno, como tú señalas, digamos, es importante ver también las perspectivas, ¿no? Si bien, claro, lo que se desprende de todo lo que decías, en general, ya estaban con una política de ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo, ¿no? Un gasolinazo poco a poco, digamos, ¿no? Y le pusieron un freno a esto, ¿no? Y es importante porque, bueno, si bien es poca la reducción que se obtuvo, lo que sí es bastante valioso
es de que esa reducción que se obtuvo ya no va a permitir que el gobierno siga subiendo poco a poco, ¿no? Y de esa forma, bueno, es una conquista, evidentemente, ¿no? Sin embargo, bueno, depende ya de los compañeros en Ecuador, ¿no? Poder analizar si se pudo lograr más, ¿no? Si se pudo avanzar más, si se pudo ir más lejos, o si se quedó, bueno, a muy corto camino, ¿no? De entrada también el gobierno dice de que van a estar con las mesas de diálogo y negociación en los próximos 3 años, ¿no? O sea, no son mesas de diálogo como para una semana, un mes, ¿no? Sino el gobierno ya les está dando como mesas eternas, digamos, ¿no? Para negociar y dialogar eternamente con la oposición que hay desde las organizaciones populares, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? Y bueno, hay que seguir, seguiremos viendo, digamos, qué novedades hay en Ecuador, cómo responden igual las distintas organizaciones ante este acuerdo y en general qué perspectivas se abren, ¿no? A partir de una movilización tan importante que, bueno, lo más interesante, ¿no? O sea, que se da, digamos, frente a un gobierno derechista como es el de Lazo, pero también con bastante y plena independencia de esa centro, de esa pseudo izquierda, de esa falsa izquierda como es Correa, ¿no? Y el correísmo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que seguir este tema y esperemos, digamos, que igual, por más de que se levanten las movilizaciones, siga ese ímpetu de lucha en el pueblo ecuatoriano, que eso es lo más importante, ¿no? Para impedir que, bueno, que los gobiernos de turno puedan hacer lo que quieran, ¿no? En contra de los pueblos. Bueno, vámonos con el tema nacional entonces, ¿no? Bueno, eso es muy interesante. Bueno, todo empieza con las denuncias, ¿no? Una denuncia de Cuellar, el diputado que lo expulsaron del MAS, que señala que el MAS bueno, sería financiado por el narcotráfico, ¿no? Que habría un narcotraficante famoso que estaría financiando al MAS, ¿no? Entonces, bueno, de esto ya empezó a haber de todo, digamos, alrededor de esto, ¿no? De esta acusación. Pero es justo preguntarnos alrededor de esto, bueno, en general, ¿quién financia a los distintos partidos, a los distintos políticos en Bolivia, ¿no? Porque en general son millones de millones que van detrás de los partidos. No podemos olvidar, digamos, igual lo que pasó en plena campaña, donde igual se acusó a Mesa y a su partido de algo similar en el marco de que en una kermés, en algunas kermeses, dijeron que recolectaron algo así como 10 millones de dólares, algo así, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esa plata, no? Y claro, porque ese es el marco en el que se mueven estos partidos, ¿no? Los grandes partidos de la derecha, los grandes partidos de los empresarios, donde se incluye también el MAS, ¿no? Y es importante ver, digamos, los vínculos en general que ha habido con el narcotráfico de los grandes empresarios en el país, bueno, con todo lo que fue muy notoriamente ya, probablemente desde antes, desde los gobiernos del MNR, pero muy notoriamente con las dictaduras, ¿no? Desde Banzer y mucho más claro con García Mesa, ¿no? Y bueno, García Mesa considera un narcogobierno donde trabajó, coordinó y dio muchas tierras a todo lo que es el oriente en Bolivia, ¿no? Y de ahí se formó lo que es la actual oligarquía, los grandes terratenientes, ¿no? Que no es casual que incluso tengan sus aeropuertos, y bueno, sus pistas para aviones en sus terrenos, ¿no? En sus grandes latifundios, ¿no? Entonces, habría que exigir, digamos, un control, si hay un control estricto de todos los vuelos y todo lo que se hace en estas pistas, ¿no? Porque, bueno, por ahí se puede ir rastreando todo el tema del narcotráfico. Y seguramente igual más está metido en todo esto como parte de los acuerdos que, bueno, fueron haciendo centralmente desde el 2008 para adelante, ¿no? Pero el problema, apuntando más allá, es al final, entonces, pero ¿y quién financia, digamos, todos esos proyectos? Ok, el narcotráfico está metido en todo esto, pero ¿y qué más, no? Y esto nos lleva a un tema que hemos estado hablando constantemente, ¿no? Para poder tener la legalidad y poder presentarse en elecciones en este país, se necesita ser millonario, ¿no? En Bolivia
solo se pueden presentar a elecciones los que tienen millones para poder pagar todo lo necesario que implica simplemente el hecho de presentarse a elecciones, ¿no? De entrada, digamos, el tema de la legalidad, ¿no? Y si no hay la legalidad, el tema de alquilar una sigla, o como fue en su momento, como es con Comunidad Ciudadana de Mesa, el FRI y otras siglas que hay para prestarse, ¿no? Actualmente lo que queda de UCS, el Frente para la Victoria, el PAMBOL, etcétera, ¿no? Que igual de ahí recurrió Camacho para poder presentarse a esas elecciones, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale este dinero, ¿no? Y obviamente en Bolivia se conoce, ¿no? Hay campañas, ninguno de los partidos es conocido por hacer campañas financieras, digamos, para financiarse, y de estar recolectando en los barrios, entre los trabajadores, etcétera, fondos, ¿no? En realidad lo que hacen es desde arriba, ¿no? Con grandes empresarios que los financian, ¿no? Empresarios narcotraficantes o empresarios legales, entre comillas, latifundistas, etcétera, que son los que financian y garantizan y son los que manejan en general todo el tema de la política bajo la ley de partidos, bajo la política como se estructura actualmente en el país, ¿no? Entonces, justamente, están felices y garantizan y establecen unas reglas para que haya un monopolio de la política en el país y solo se puedan hacer política los partidos establecidos que están afines a los grandes intereses económicos que están en el país, ¿no? Además, no podemos olvidarnos además de los grandes empresarios de todo tipo que en el país, legales e ilegales, narcos y no narcos, y algunos que son ambas cosas, están también los intereses de las transnacionales, ¿no? Que también están ahí viendo quién vela por sus negocios y por garantizar que se mantenga el saqueo del país por parte de estas grandes empresas transnacionales, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Ese es el marco en el que se da este tema de los partidos, la ley de partidos y la posibilidad incluso de participar políticamente en el país, ¿no? Y obviamente esto deja por fuera la posibilidad de candidaturas independientes de los trabajadores, de los distintos sectores populares, de los sectores campesinos, de los pueblos originarios. Entonces, eso está por fuera, ¿no? Si no se meten con uno de estos grandes partidos que ejercen el monopolio de la política en el país, no se puede, ¿no? Es muy, muy difícil, casi imposible, ¿no? Y si se logra hacerlo es en espacios muy reducidos, ¿no? Como fueron, bueno, algunos ejemplos que hubo en el país, pero muy pequeños, en pequeños municipios, ¿no? Entonces, es la situación general y eso es lo que también se tiene que pensar, ¿no? Entonces, ¿quién financia a todos los partidos? ¿Quién financia en general? Porque está bien, hay justas acusaciones y que se tienen que investigar hasta el fondo sobre el financiamiento del MAS. Pero ¿y quién financia Comunidad Ciudadana? ¿Quién financia Creemos? No olvidemos, en general, a partir de la alianza que tenían, no por nada el sobrino de Áñez estaba preso por narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando él era parte, bueno, cuando Áñez era senadora por esa unidad entre Doria Medina y Costas, que luego dio lugar a la unidad con Mesa, y bueno, Camacho, que estuvieron al principio con Áñez y luego se separaron, etc. Entonces ahí está, ¿no? O sea, todo el narcotráfico está metido ahí en toda la representación del MAS y de la oposición derechista, ¿no? Y lo mismo los grandes intereses empresariales, ¿no? Que ellos y defienden y están interesados en que ellos ejerzan el monopolio de la política en el país. Compañeros y Miguel, Eliseo, para conversar un poco sobre este tema, una intervención, algo más. Sí, brevemente. El sobrino de Áñez, preso en Brasil, creo que todavía está preso, porque estaba con un avión lleno de cocaína. No era un pequeño narco, digamos, era que llevaba unos sobrecitos. Eso no quiere decir que Áñez estuviera involucrada, pero sí muestra que la oligarquía en Beni tiene unos cuantos involucrados en narcotráfico. Eso por un lado. Por el otro, todo lo que es, por ejemplo, el tráfico de tierras en Oriente. Gran parte de la tierra
supuestamente pública está, como se denunció en el caso específico de las Londras, pero es un caso entre otros, está en manos de terratenientes, también a veces de colonizadores que entran, pero las principales tierras están en manos de terratenientes que las alambraron, le pusieron sus instalaciones y son de ellos. Y son miles y miles de hectáreas, es decir, no es robarse una monedita o robarse. Estamos hablando de miles de hectáreas de tierra pública ocupada por terratenientes. De eso estoy seguro que hay sobornos en algún lado, porque de eso no dice nada ni el gobierno de Santa Cruz, ni el gobierno de Beni, ni el gobierno nacional. Bueno, de esto podemos tener muchos ejemplos. El otro ejemplo, ya más antiguo, el famoso ejemplo de la Zapata, ¿no? De cómo una, digamos, exnovia o novia, no se sabe, de Evo Morales, era alta ejecutiva de una empresa transnacional china, que consiguió casualmente un montón de contratos de construcción muy ventajosos. Y así podemos poner con todas las transnacionales. Es decir, muchas cosas por supuesto ni se conocen, pero evidentemente la relación con los políticos, con los partidos, etcétera, es con plata. Que a veces puede ir al bolsillo de algún funcionario y a veces van también a financiar las campañas políticas. Bien. Bueno, vamos avanzando entonces, vámonos al siguiente tema. Bueno, esto es muy importante, ¿no? La huelga de hambre que están realizando los compañeros jubilados, ya denunciábamos en el anterior programa cómo, bueno, se habrían reunido ya con el gobierno les habría dicho, ok, vamos a analizar, parece que están nomás interesantes sus demandas, veremos qué les podemos cumplir, etcétera, ¿no? Espérennos, vamos a hacer un análisis. Y los dejaron en huelga de hambre una semana, ¿no? Se reunieron, si no me equivoco, miércoles o jueves de la anterior semana y los citaron para una nueva reunión para este jueves, que recién pasó. Entonces estuvieron ya instalada la huelga de hambre, ¿no? Entonces los tuvieron una semana en huelga de hambre, sin darle respuesta, nada, haciendo, entre comillas, un estudio, sus estudios, digamos, del gobierno, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, se burlan de los compañeros jubilados y cuando llegan a la reunión, el gobierno les recibe con, bueno, el estudio se hizo, bla, 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 no hay plata para ustedes, lo siento, no hay nada, ¿no? Entonces, es una burla, ¿no? Una burla total. Están jugando con la salud y la vida de los compañeros jubilados y los compañeros siguen en pie de lucha, bueno, siguen en la huelga de hambre y tenemos una pequeña entrevista con los compañeros que se las vamos a compartir ahora. Estamos acá con el compañero Roberto Chávez, dirigente de la CONALJUSIP, en huelga de hambre, exigiendo los derechos de los jubilados. El pasado jueves hubo conversaciones con el gobierno. ¿Cuáles fueron los resultados de esta conversación, de este diálogo? Gracias por la cobertura. Sí, tal como se ha hecho la invitación un día anterior, en la noche, la invitación era para el jueves a las 4 de la tarde. Asistimos los compañeros de la Confederación a una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, la viceministra y otras autoridades. Bueno, lamentablemente una vez que empezó la reunión, ya al empezar nos hicieron conocer a través de algunos cuadros de cómo está nuestra economía del país, inclusive viendo los problemas a nivel internacional, la guerra entre Ucrania, Rusia, la subida de algunos carburantes, el tema del petróleo y otros, nos hacen decir con todos estos argumentos, mejor nos hacen conocer
de que el país no estuviera bien económicamente, ¿no? Pero también ellos a la par hacen conocer algunos otros medios de comunicación de que el país está bien, es uno de los mejores inclusive de la región. Entonces, lamentablemente, parece que no nos están hablando con toda sinceridad a todo el pueblo boliviano de cómo verdaderamente está nuestra economía en el país. Porque uno de los argumentos es ese, porque cuando nos vuelven a repetir en esta reunión, lamentablemente, diciéndonos que es imposible, que es inviable nuestra atención al pedido que hemos hecho los jubilados cuando de alguna manera habíamos avanzado en la primera reunión de la anterior semana a través de una propuesta que hicimos y que ellos iban de alguna manera a hacer un análisis y que seguramente en esta reunión iban a hacer una propuesta para poder negociar, ponernos de acuerdo hasta dónde podamos avanzar. Pero lamentablemente la respuesta fue así, frío, de esa manera, sin ninguna consideración prácticamente hacia los compañeros jubilados de la tercera edad y también muchos compañeros con algunas enfermedades también estando inclusive en los piquetes de huelga. En esa dirección también quiero transmitir lo que hizo conocer algunos dirigentes, los compañeros que fueron de la Central Obrera Boliviana y fueron testigos y escucharon. Pero también ellos les dijeron, nosotros como COBA habíamos pensado que hoy se iba a buscar una solución, que hoy se iba a discutir hasta llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no hay, y por eso es que la COB también dijo que va a estar juntamente con los jubilados, que va a ser suyo este conflicto y que va a apoyar a que se busque una solución. En esa dirección no quedaba más que discutir con el gobierno y una vez que salimos de esta reunión, convocamos a una reunión de emergencia de todos los jubilados acá en La Paz particularmente y también nos reunimos con el grupo de los huelguistas y por decisión unánime, acatando las resoluciones del empleado último de Cochabamba, decidimos continuar primeramente con los 3 piquetes de huelga, pero implementar otras medidas de presión. Significa la llegada masiva de los compañeros jubilados de base a la ciudad de La Paz la próxima semana para poder seguramente organizarnos mucho mejor en acá e ir implementando otras medidas. Pero no solamente hoy con los jubilados, sino con otros sectores más que durante todo el conflicto nos dieron su apoyo moral a través de documentos, de pronunciamientos que hicieron conocer y que seguramente vamos a coordinar también con ellos para que la próxima semana podamos hacer escuchar nuestra voz de protesta, porque la lucha de los jubilados no solamente es para el interés de los jubilados, sino es para las nuevas generaciones, para aquellos compañeros que mañana pasado van a venir a jubilarse tras de nosotros, y este va a ser el trato que van a recibir. Por eso es que también, ojalá las nuevas generaciones y muchos otros sectores puedan hacer el análisis, el por qué la lucha de los jubilados con estas medidas que vamos a ir implementando, vuelvo a repetir, la próxima semana. Muy bien. Entonces, sintetizando, ¿cuál fue la propuesta? ¿Hizo alguna propuesta el gobierno para resolver sus peticiones? Lamentablemente no, nosotros habíamos esperado eso. O sea, les hicieron esperar una semana en huelga de hambre diciendo que iban a analizar para llegar a la reunión y no había propuesta. Lamentablemente no hubo, por eso en la anterior, por lo menos nosotros planteamos nuestra propuesta ahí y nos dijeron, bueno, está bien, lo haremos un estudio, de acuerdo. Nosotros pensamos que iba a haber una contrapropuesta y por eso fue la indignación de los compañeros jubilados cuando empezando la reunión nos dijeron, señores, lamentablemente no hay. O sea, es inviable, imposible. No hubo ninguna otra alternativa
de parte del gobierno, ¿no?, a nuestro planteamiento para poder seguramente discutir en esta reunión y buscar una solución a este conflicto. No hubo nada, fue una respuesta así fría y que no hay por esta gestión lamentablemente inviable. Muy bien. Muchas gracias, compañero, por esta información. Realmente es lamentable que el gobierno se haga la burla de esta forma, los tenga una semana esperando en huelga de hambre a que les dé una propuesta y finalmente no haya nada, ¿no? Bueno, desde Radio Rebelión y el Partido de los Trabajadores, toda nuestra solidaridad, compañero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Ahí teníamos las palabras de los compañeros. Ya dices. ¡Viva la huelga de hambre de Conaljusit! ¡Que viva! Bien. Realmente, digamos, lamentable cómo el gobierno prácticamente se hace la burla de los compañeros jubilados y, bueno, hay compañeros que ya entraron en baja producto de la huelga de hambre, ya son varios días. Ayer eran 11 días, hoy estamos con 12 días de huelga de hambre y, bueno, ya lo escuchamos, ¿no? No hay respuesta del gobierno, o bueno, peor, el gobierno responde diciendo, lo siento, no hay nada, ¿no? Veremos al año, a ver, charlamos, ¿no? Y realmente es, pues, un atentado contra los compañeros, contra los compañeros jubilados y una burla, digamos, frente a esta justa demanda por parte bueno, de trabajadores, ¿no? Personas que han contribuido al progreso, al desarrollo, a la economía en general del país, ¿no? A propósito de este tema, bueno, como bien decían los compañeros, por un lado el gobierno dice que no, que Bolivia está bien, sacaron un montón de propaganda planteando que el 9.4 de crecimiento del año pasado, este año están planificando que se va a crecer casi un 6%, pues Bolivia está bien, es una de las mejores economías del mundo, se comparan con Estados Unidos y China, propaganda del gobierno, ¿no?, que circula por los distintos medios de comunicación. Y cuando llega este tipo de pedidos, no hay, ¿no? No hay nada, ¿no? Y o sea, es interesante, porque si hay un 9% de crecimiento en el país, el año pasado lo que correspondería para el incremento de este año, los compañeros están pidiendo muy poco, ¿no? O sea, ellos están pidiendo de que se les complete el aumento a un 1%, o sea, están pidiendo alrededor del 0,35%. El gobierno ni siquiera les ofreció 0,10, no ofreció nada, ¿no? Y estamos hablando de que los compañeros están pidiendo menos del 1%, menos de la mitad del 1%, ¿no? Y el gobierno no accede ni siquiera a eso, ¿no? Se están pidiendo, digamos, algo bastante mínimo, como se señalaba la anterior semana, es básicamente una reposición, producto de los efectos de todos estos años de congelamiento y donde no, bueno, de inflación que ha habido todos estos años. Entonces que hay una reposición, en este caso para las rentas de jubilación, ¿no? Porque de todas formas tenemos que ver que los jubilados comen, se tienen que alimentar, necesitan para sostenerse, para mantenerse, incluso más en muchos casos que compañeros activos, ¿no? Y en ese marco el gobierno, no hay para ustedes, ¿no? Realmente es una burla, es algo muy lamentable y nos lleva a pensar, ¿no? Entonces, bueno, tanto se jacta, bueno, para empezar, nos lleva a pensar de que es mentira este crecimiento económico, pero por el otro lado lo que tenemos que ver es de que si no hay plata para los trabajadores en general, ese miserable aumento salarial que hubo el 1 de mayo, y tampoco no hay nada para los jubilados, entonces, ¿dónde se va el desarrollo económico, el crecimiento del que tanto habla el gobierno? Pues seguramente a quienes los financian, ¿no? Como ya veíamos en el anterior punto, ¿no? A los grandes empresarios, ¿no? Ya sean del narco o de los terratenientes, a las transnacionales, al saqueo del país, ¿no? Ahí se está yendo la riqueza, la producción, el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque para los trabajadores, para quienes realmente garantizan y hacen crecer todo esto, no hay, ¿no? Para los compañeros jubilados que sostuvieron el país durante, bueno, décadas, durante toda su vida, no hay. Debe haber solamente para los, entre comillas, socios del MAS, ¿no? Para los grandes empresarios, que ellos se llevan bueno, la producción, la riqueza que hay en el país. Bueno, vamos avanzando. Tenemos el tema ampliado departamental del Magisterio Rural de La Paz, que se realizó el primer ampliado de todo el año, que eso justamente
había la crítica de la anterior semana respecto a esto, que después de medio año recién se convocó el ampliado, y bueno, tenemos las resoluciones, ¿no?, de este ampliado, y bueno, para comentarlas, para explicarnos, digamos, cuál fue la discusión, cómo estuvo toda la situación, compañero Eliseo. Sí, Compañero. compañero Beto y compañero Miguel, ¿no? El tema del ampliado que se ha llevado el día viernes precisamente, como hemos dicho en el anterior programa del anterior domingo, ¿no? Que, a ver, uno de los aspectos que nos llama la atención es de que a estas alturas esté haciendo el primer ampliado, y yo pienso que va a ser el único ampliado tal vez esta gestión, ¿no? Y siempre en ese tenor voy a volver a recalcar que los ampliados son la mejor escuela sindical donde se forman nuevos líderes, y yo creo que no se está trabajando en aquello, ¿no? Más allá de eso, a ver, una conclusión general que podemos encontrar es que este ampliado propiamente no se ha dicho mucho, no, no se puede rescatar aspectos muy importantes que digamos para la clase trabajadora, y mucho menos en especial para el magisterio, ¿no? Ya. Algunos puntos voy a tocar en este tema, ¿no? Uno de los aspectos que siempre el magisterio rural, más que todo, ha exigido es la reposición de bono de zona de aquellos lugares donde los compañeros trabajan, en lugares muy alejados de difícil acceso, donde todavía no existen ciertos servicios básicos, ¿no? Y estos sectores han estado de alguna manera económicamente con un pequeño bono, ¿no? Y lamentablemente les ha quitado en un momento el gobierno, y hasta ahora no les ha repuesto, ¿no? Entonces esa es la exigencia eh, primeramente que se puede rescatar. Otro de los aspectos, hay un bono de riesgo que se está pidiendo, ¿no? Debido a estas circunstancias también, ¿no? De viaje, de salud, todo aquello, ¿no? Entonces, ese es otro de los aspectos. Otro que me llama la atención también es, dice exigir a la CONMER, a la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, la desafiliación de la Caja Nacional de Salud. Y en los programas anteriores ya hemos dado nuestro punto de vista, ¿no? Que no nos parece una decisión muy acertada llevarlo a aquello, ¿no? Pero el ampliado se ha expresado de esa forma, ¿no? Ahora, lo que también en que se puede destacar, otros de los aspectos, es de que están pidiendo, ¿no? Que se respete el fuero sindical de los dirigentes, ¿no? Seguramente ha debido de ver algunas denuncias que a los secretarios generales del distrito o a los mismos, algunos miembros de la federación o confederación, que se está vulnerando sus derechos, ¿no? Entonces, por eso es que seguramente es este pedido, ¿no? Y otro aspecto que también está en esto es de que en esta gestión, en el mes de octubre, se va a llevar un congreso ordinario y orgánico a nivel departamental del Magisterio Paceño, ¿no? En este congreso que hace 5 años que no se lleva, ¿no? El estatuto orgánico dice de que cada 2 años debe llevarse para expresar los nuevos lineamientos, ¿no? Del magisterio departamental, ¿no? Entonces, yo creo que por fin van a llevar, después de 5 años, últimamente las federaciones que han pasado han dejado esta parte del estatuto orgánico, ¿no? Y lo que no está insertado, que hubiéramos pedido, es de que, así como otros sectores se han expresado, el Congreso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? No está dentro de estas
resoluciones de este ampliado, aparte de decir de que sí, repudiamos el mísero incremento salarial de esta gestión del 3%, ¿no? Y yo creo que estos son aspectos que se ha tratado en este ampliado. Y como vemos, Beto y todos los que nos escuchan, nos oyen, ¿no? No hay mucho que rescatar en este momento. Y se venía así, ¿no? De que iba a ser un ampliado que no sea tan revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos precisamente a mediados de esta gestión educativa y a mediados de una gestión educativa que lo que se plantea es de que la gestión escolar más que todo acabe de una buena forma en beneficio de todos los estudiantes, ¿no? Y bajo esa perspectiva creo que este ampliado se ha llevado, ¿no? Lo que también llama mucho la atención es que los dirigentes actuales de la federación, más que todo, hayan dejado pasar hasta ahora, ¿no? Y que para que se lleve de esta forma, ¿no? Y yo creo que en algún momento todos estos temas, ¿no? En el Congreso o en los próximos ampliados tendría que analizarse, ¿no? Entonces, yo creo que este es el tema que se han tratado, el tema más rescatable desde mi punto de vista es de que van a llevar un congreso en esta gestión, ¿no? Entonces, eso es lo más rescatable de que digamos, Beto, ¿no? Gracias. Bien, gracias, Eliseo. Bueno, bastante formal, digamos, como dice en general, con el ampliado y, bueno, las reivindicaciones tradicionales, ¿no? El tema de la jubilación, el tema de este bono de riesgo. Es importante también este tema del rechazo al 3% y exigir que para la siguiente gestión sea el 10% de aumento salarial, pero justamente eso también muestra, ¿no? El retraso en haber realizado este empleado, ¿no? Si hubiera salido esta resolución de un empleado los primeros días de mayo, después de el mísero incremento salarial, hubiera tenido mucho mayor peso, mayor repercusión, e incluso hubiera habido posibilidades de que se planteen medidas de lucha y movilización junto con otros sectores, ¿no? Realmente queda un poco atrasado, digamos, a estas alturas todo este tema. Y bueno, como tal, la necesidad de que se reorganice, que se realicen los congresos, como bien se señala, tanto los congresos departamentales como el planteamiento del Congreso Nacional para fin de año, ¿no? Que es también necesario y urgente para bueno, ir reorganizando la dirección sindical y, como dices, el gran ausente es que no se dice nada de la COP, de la Central Obrera Boliviana, y la necesidad de que haya un congreso para sacar a esas pésimas dirigencias vendidas totalmente al Estado y al gobierno de turno, como es el caso de Huarachi y compañía, y la necesidad de recuperar la Central Obrera Boliviana para las bases y para los intereses de los trabajadores en general. Bien, bueno, el otro tema que tenemos es la movilización que están llamando las compañeras enfermeras para bueno, una marcha nacional de TEAS para bueno, para esta semana que viene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver la convocatoria, la ficha de convocatoria que lanzaron las compañeras y, bueno, Miguel, tú tenías un poco más de información sobre el tema, ¿verdad? Sí. Estuvimos conversando con la compañera Norma Mamani, que es ex dirigente de la Federación de Salud Pública de Cochabamba. Ella, bueno, incluso se hizo una reunión en Cochabamba sobre derechos laborales y salud pública y salud, y ella explicó la situación de las enfermeras agravada con la pandemia, de las licenciadas en enfermería, en varios sentidos. En primer lugar, lo que reclaman concretamente es la nivelación salarial con los médicos, porque ellas, las licenciadas en enfermería, tienen el mismo estudio que un médico. Tienen 5 años de estudio para su licenciatura. Entonces le correspondería un salario similar.
y lo tienen bastante más bajo que los médicos. Por otro lado, en relación al trabajo en sí, se cometen todo tipo de abusos por la falta de personal, por la falta de ítems. Ella concretamente mencionó que en su hospital materno-infantil, en donde trabaja acá en Cochabamba, tiene que atender ella con su enfermera auxiliar 45 pacientes. Esto ya suena, digamos, demasiado, porque como puede ser una enfermera que esté pendiente de 45 pacientes más un niño, porque es un hospital materno infantil, es decir, son 90 en realidad. Los estándares internacionales estipulan 5 pacientes por enfermera, porque es la forma que la enfermera esté realmente pendiente de cada paciente, si no es imposible. Si tiene que ver a 45, ¿cuántos minutos le puede dedicar a cada uno en una hora? ¿Cuántas veces lo puede ver durante...? Es decir, bueno, esto no es el reclamo inmediato, sino, como dije, la igualdad salarial, pero es parte de la situación que viven las enfermeras, que ese sector, siendo afectado el conjunto del sector salud por los bajos presupuestos, falta de ítems, pero el sector, digamos, más afectado son justamente las enfermeras, y ahí también las auxiliares, claro, porque son las que tienen un contacto más directo con el paciente. En los momentos más dramáticos de la pandemia, las enfermeras fueron las que más se enfermaron, más se contagiaron al principio, cuando no había vacuna. Los médicos muchas veces, no todos, por supuesto, hay de todo en todas las profesiones, digamos, pero muchos miraban de lejos al paciente. Decían, bueno, a ver, la enfermera era la que tenía que acercarse, hacerle, digamos, medicamentos. Llegaba, daba un diagnóstico, bueno, listo, miraba el análisis y bueno, le daba un medicamento, pero la que tiene que darle la cara, que estar con el paciente es la enfermera. Eso es así siempre, ¿no? Pero en esta época de pandemia es todavía más dramático. Entonces, claro, y también muchas veces, para la gente que está internada y qué sé yo, se siente maltratada, pero en general no es culpa de las enfermeras, sino que no tienen efectivamente tiempo, que tienen que atender una cantidad enorme de pacientes, entonces no pueden dar una atención de calidad, que significa estar pendiente del paciente. Eso no se puede. Y esto pasa tanto en salud pública como en la Caja Nacional de Salud. Bueno, esto es lo que la compañera Norman iba a estar hoy, lamentablemente no sé qué pasó, no pudo conectarse, pero esta movilización es el 7, creo que después hay otra medida de lucha, pero 7 es nacionalmente, se va a hacer en todas las ciudades principales, hay otra en Cochabamba, en Cochabamba, creo que en La Paz, en Santa Cruz, y creo que en otras ciudades también. Muy bien. Esta es la convocatoria para Cochabamba. Y bueno, como tú dices, esta es una movilización nacional, una marcha nacional de TEAS, de enfermería a nivel nacional, ¿no? De todas las enfermeras del país. Así es. Entonces, bueno, esto es el 7 de julio, ¿no? Ya poco. Bueno, una medida muy importante para, bueno, apoyarla, solidarizarnos, y justamente los justos pedidos de las compañeras enfermeras, que, bueno, fueron los sectores más golpeados y que más, bueno, estuvo en la primera línea justamente contra la enfermedad, y a quienes, bueno, tanto en su momento el gobierno de Áñez y después en general el gobierno del MAS, bueno, no atendió para nada sus necesidades, sus reivindicaciones, y en muchos casos sí, con contratos, sin tener estabilidad laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad de las enfermeras, y justamente por eso, justamente una solidaridad y el apoyo a esta
llamamiento y esta movilización que están realizando el 7 de julio. Marcha de TEAS Nacional. Para quien quiera seguir, profundizar el tema, tenemos una grabación de la reunión que se hizo en Cochabamba sobre salud y derechos laborales, que vamos a poner en Radio Rebelión. Hemos difundido ya por grupo de WhatsApp, pero pueden encontrarlo en Radio Rebelión. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, con este punto terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguen en las distintas, bueno, en la transmisión en vivo, como después en las distintas redes sociales. Los esperamos la siguiente semana en su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches, Eliseo. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Y ya nos estaremos viendo la siguiente semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación, 100%